Buenas tardes. En un momento se va a conectar la profesora Araceli Zamora, que es quien va a darles la clase de hoy. Vamos a esperarlo unos minutos más.
Hola. Hola, Ya, buenas tardes. ¿Qué ya, tal, ya, ya, Araceli? ya llegué, perdón por la tardanza. No, no te preocupes, no hay problema. De hecho, lo primero que voy a hacer es, además de presentarte, te voy a poner como anfitriona para que no tengas problema por si alguien llega tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero eh, presentarles a la doctora Araceli Zamora, a quien están ustedes viendo ahí en pantalla. Ella es física por la Facultad de Ciencias. Estudió maestría y doctorado en sismología, se especializó posteriormente en sismología volcánica, aquí en el posgrado en Ciencias de la Tierra de nuestra universidad. Ella es actualmente investigadora en la Universidad de Guadalajara, en el campus Puerto Vallarta. Entonces, como verán ustedes, ella sufre mucho ahí en su lugar de trabajo. Pero bueno, Gracias. aquí ya nos comentará. Ella se ha especializado últimamente en el estudio de regiones volcánicas allá en la costa del Pacífico, la región de Jalisco, Colima sobre todo. Entonces, pues los dejo con ella. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérsela. Y nada más confirmar, Araceli, creo que tu Ajá. segunda sesión sería esta misma semana, pasado mañana. El jueves, sí. Bueno, entonces se los comunico, es decir, que la próxima semana ya no habrá clase. De hecho, la próxima semana es la salida a campo, y entonces esta semana van a ser las dos sesiones de vulcanología. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos las pueden hacer en este momento, posteriormente. Y bueno, sin más, los voy a dejar con la doctora Araceli Zamora. Adelante, Araceli. Muchas gracias, doctor Quintanar. Pues bueno, yo espero que esta parte de la sesión de vulcanología no sea tan diferente de las clases que han recibido con el doctor Quintanar. Nada más les pediría que aprendieran sus cámaras un momento para por lo menos conocerlos y poderlos ubicar, ¿no? Ya que pues la clase va a ser un tanto interactiva para que ahí ya tenemos a Aarón, para que, y ya podamos ir empezando con la parte de vulcanología. Tengo entendido que ustedes ya vieron toda la parte de sismología, ya son expertos, casi sismólogos. Y si no, que alguien diga lo contrario. Y ya pues ahí por ahí le comentamos al doctor Quintanar que les hacen falta más clases. Entonces, somos 5 en la lista, ¿cierto? Bueno, 6 en realidad. ¿Sí? O, Sí, o en esperamos realidad a faltarían dos estudiantes, Ricardo Rizo y no me acuerdo del otro, pero en todo caso ya estás como anfitriona. En cualquier Ok, momento que te toquen la puerta y les puedes abrir. perfecto, muchas gracias. Bueno, Gracias a entonces, ti. pues vamos a empezar con esta parte en la que eh, vamos a ver un poquito de la parte de vulcanología, y para eso pues vamos a compartir la pantalla. Ay, no sé qué pasó con mi USB, que no se ve. Déjenme lo quito. No se ve. ¿Qué pasó? Bueno, si las compus funcionaran como uno quisiera, estaremos felices, pero no sé qué pasa. No lo quiero reconocer. Ahí está. Bueno, quito mi pantalla.
Minimizo esta parte. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago si no lo quiero reconocer? ¿No? Quiere. No se me desespere. Ya sé que siempre pasa eso con estas cosas. Cuando se enojan, ahí está. Ya no sé qué pasaba, pero ya funcionó. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es... ¿Ahí ven la pantalla o no? No, ya no. Hace rato sí se estaba viendo. Ok, entonces va otra vez. Compartir pantalla. Si no entienden algo, ustedes me dicen, no, ya no entendimos y nos regresamos, ¿sale? Ahí ahora sí la ven. Sí, ya se ve. A ver, ahora déjenme encuentro la presentación. Ya se me volvió a perder. Aquí pues. Ahí está. Ahí ahora sí la ven. Todos felices y contentos, ahí ya la vemos. No sé qué pasó con el formato que lo está modificando, pero bueno, eso no nos detendrá. Así que, pues bueno, lo que vamos a ver en la primer plática del día de hoy será la definición de lo que es vulcanología, ¿no? Las relaciones con otras ciencias, la peligrosidad volcánica, los magmas, su composición y términos esenciales, su génesis de los magmas básicos, intermedios y ácidos. Entonces, pues la definición de vulcanología no es más que la ciencia que se dedica al estudio de los volcanes y lo relativo a sus erupciones, su estructura, su petrología y su origen. También estudia los efectos que los fenómenos volcánicos ejercen sobre la atmósfera e hidrosfera terrestre, así como el aporte de elementos químicos sobre la corteza terrestre y la distribución de los yacimientos minerales ligados a ellos. Se dedica a la clasificación de los productos volcánicos y las estructuras que imprimen una morfología típica de los terrenos para prevenir los riesgos geológicos de origen volcánico mediante la emisión de pronósticos, ¿no? Lo que queremos saber es dónde están los volcanes, por qué están los volcanes ahí y si son activos o no son activos. Entonces, pues, ¿cuáles son las relaciones con otras ciencias? Ustedes son físicos, ¿no? Se relacionan con la geografía, con la geoquímica, con la ingeniería, con la sociología también. Y ¿dónde nosotros encontramos a los volcanes? Pues bueno, en este mapa tenemos los bordes de las placas tectónicas. Espero que ustedes sepan que es una placa tectónica, pero si no, pues lo podemos ver como una parte de un rompecabezas donde los contactos entre ellos ensamblan de manera, ¿cómo se llama? Dependiendo de la forma de cada uno de ellos, ¿no? Si nosotros lo viéramos como un rompecabezas, pues esta pieza es diferente a esta pieza, ¿verdad? Y no podemos intercambiar sus lugares. Entonces, estos bordes que nosotros tenemos aquí, los podemos encontrar dado que hay una distribución de sismos debido al choque entre ellas o al roce entre ellas y la acumulación de energía. Entonces, una vez que tenemos esto, pues dada esta acumulación, se forman zonas de debilidad y en esas zonas de debilidad es donde nosotros vamos a encontrar pues, los volcanes activos. ¿Hasta aquí todo bien? Ah, a ver, alguien estaba por ahí tocando. Déjeme regreso. ¿Cómo sé quién toca? Admitir y admitir. Listo. A ver, Esteban y Juan, ¿ya están aquí?
No los escucho. Bueno, dice Juan, ya está por ahí, ¿cierto? Ok, entonces, regresemos a la parte que traíamos. Ahí está, todo el mundo ve la pantalla, ¿sí? Sí. Ok, entonces, nosotros decíamos que hay unas zonas de debilidad donde van a dar origen a ese vulcanismo. Por ejemplo, alguien más llegó, a ver, espérame. Esta no es. ¿Dónde ando? Ya me perdí. Acá. ¿Quién? Ya todos los que estaban solicitando entrada ya entraron. ¿Sí? Esteban ya estaba, ¿no? Estaba Juan y Esteban, ¿ya están adentro? No hay nadie más. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Volví a perder la presentación, ok. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo que vamos a ver es que si nosotros consideramos a la atmósfera como si fuera la roca encajonante que tenemos, perdón, como si fuera el magma que tenemos aquí, ¿no? Y tenemos un cambio en la presión, ¿qué es lo que va a pasar con este aire o gas atrapado dentro de un globo? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿No hay nadie ahí? Sí, va a empezar a subir, ¿no? El globo. Ajá. Pero si lo llenamos de piedras, No, ya no va a subir. Depende ¿qué le va de... a pasar? Va a bajar. Va a bajar. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Supongamos que no vimos cómo se llenó ese globo y lo ponemos aquí. Si empieza a subir, ¿qué es lo que debemos suponer? Pues que se llenó de un gas más ligero que la atmósfera, ¿cierto? Si empieza a bajar, pues quiere decir que es más pesado que la atmósfera y va en esta dirección. Si nosotros llevamos esto a un área volcánica, lo que vamos a ver es que hay un ascenso. Este vendría siendo el globo. Y si tiene un ascenso, ¿qué quiere decir? Pues que está lleno de gas, ¿cierto? Eso le va a permitir subir y abrirse camino dentro de este contraste. Hay un contraste de densidades entre esto y el globo que se está generando aquí. Y esto va a dar paso a una salida de material en superficie. Entonces, tenemos una zona de fusión parcial, que es toda esta parte. Tenemos un magma en ascenso, ¿no? Y una cámara magmática. Quiere decir que aquí se detuvo, puede pasar un cierto tiempo y cambiar sus condiciones para la salida del material. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces, eso nosotros también, ¿dónde lo podemos ver? Pues nosotros podemos ver ese comportamiento y vamos a suponer que tenemos un gas en exsolución dentro de una botella con cierto líquido. Todo el mundo conoce la Coca-Cola, Sprite, lo que sea que tenga gas. Si nosotros agarramos esa botella y la agitamos y luego la dejamos en la mesa y le pedimos a alguien que la abra, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando empezamos a quitar o empieza a ingresar aire a la botella, se van a empezar a formar estas burbujas que estaban en exsolución dentro del líquido.
Pero si lo quitamos abruptamente, pues la mayor parte del material va a salir disparado, ¿sí? Que es esta forma. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay un cambio en la presión. Aquí tenemos una cierta presión cuando tenemos la botella tapada, liberamos la presión, hay un cambio de presión y esto sale de manera rápida o súbita y se derrama el líquido. Eso es lo mismo que pasa en un volcán. Lo que nosotros tenemos es gas en exsolución en todo el magma. Si hay un tapón en el conducto volcánico y si la presión es lo suficientemente grande para quitar ese tapón, pues la salida del material va a ser abrupta. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Entonces, nosotros decíamos que si tenemos esta burbuja de material que asciende y hay un reservorio aquí en el cual se intrusiona este material, ¿qué le va a pasar a este que ya tengo? Pues este va a tener una sobrepresión, ¿cierto? Y esa sobrepresión va a dar origen a que su roca encajonante se vaya fracturando. Esto nosotros en superficie lo vamos a ver registrado en sismos de un cierto tipo. Más adelante vamos a ver qué son sismos volcanotectónicos o de alta frecuencia. Entonces, nosotros cuando hacemos el análisis de sismicidad, podemos saber si hubo una intrusión de material. ¿Por qué? Porque la roca encajonante, la que tenemos aquí alrededor, se va a empezar a fracturar. Entonces, cuando hay una fractura, ¿no? o un cambio en esta burbuja grande que es la cámara magmática, ¿qué es lo que le va a pasar al material? Pues bien, va a empezar a subir hasta salir a superficie, si tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Si la sobrepresión aquí alcanza para romper o abrir el conducto. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí es el material que se inyecta desde la base de la corteza, ¿no? Aquí va subiendo todo el material, puede ser que se estacione o que salga de manera directa. Entonces, como les decía, una vez que nosotros tenemos esto sobre la roca encajonante, pues vamos a tener una sobrepresión que va a hacer que esto se deforme, se fracture y podamos tener un conducto más abierto. Aquí tenemos ya la ejemplificación de cómo se pueden dar estas fracturas. Una vez que tenemos esto, pues esto va a cambiar. A ver, déjenme, alguien volvió a tocar. Ahí está, ya está. ¿Sí? Entonces, aquí vamos y lo que nosotros estamos viendo, pues finalmente es estas grietas que tenemos aquí, ¿sí? Esas grietas nos van a servir para ir dándonos cuenta de qué tanto la sobrepresión que se está ejerciendo aquí afecta todo alrededor. Pero nosotros habíamos dicho que la cantidad de gas disuelto dentro del material o dentro del fluido, pues nos van a dar una sobrepresión. Aquí la importancia de conocer cómo es ese material que ya teníamos. Y ese material que ya estaba en una cámara magmática puede ser que tenga una alta viscosidad o una baja viscosidad. Antes de continuar, díganme qué es la viscosidad. ¿Quién me dice qué es la viscosidad?
¿Nadie? ¿Es la resistencia que tiene un fluido? Es la resistencia que tiene un fluido. O ¿Todo el sea, mundo mientras, entendió eso? o sea, a mayor, bueno, no sé cómo explicarlo así sencillo. Podría ser que a menor movimiento es más viscoso, por ejemplo, la miel, Por comparado ejemplo, con la el agua. miel. ¿Quién se mueve más rápido? El agua, ¿Todos el están de agua, acuerdo en eso? Sí. Sí. ¿Qué otro? La mermelada, por ejemplo. Si yo tengo una mermelada caliente y luego la dejo enfriar, ¿cuál va a ser más viscosa? ¿La fría o la caliente? la fría. La fría. Sí, porque el movimiento que va a tener para moverse va a ser más lento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un material con alta viscosidad y baja presión, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener aquí una formación de burbujas. Si tenemos baja presión y baja viscosidad, las burbujas que se van a formar son más grandes. Luego, si tenemos una alta viscosidad y una presión alta, ¿cómo van a ser las burbujas? Más chiquitas. Y tenemos una viscosidad baja y una alta presión, van a ser de tamaño medio. Entonces, si se fijan, nosotros podemos tener combinaciones entre la viscosidad y la presión, pero también vamos a tener ciertas condiciones con la temperatura. Y eso nos va a dar los diferentes estilos eruptivos que tengamos en superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos alta viscosidad y bajo contenido de gases, pues lo que vamos a tener en un volcán es la formación de domos. Esa formación de domos o de espinas, lo que vamos a saber es que el material ascendente es muy viscoso y con poco contenido de gas. Por ejemplo, ¿quién conoce la Peña de Bernal? Bueno, si no la conocen, ustedes que están cerca de la Ciudad de México, se pueden echar una carrerita, eh, un tour por Querétaro. Luego, el siguiente estilo eruptivo será con alta viscosidad y bajo contenido de gas. Pues vamos a tener coladas de lava y un poquito de explosividad aquí. La que sigue, alto contenido de gases y baja viscosidad, y se va a convertir en fuentes de lava. Esto probablemente lo han visto en el Popocatépetl, o si no, en el volcán de Colima. Y el alto contenido de gases y la alta viscosidad provoca derrames, ¿no? Y oleadas piroclásticas, que son estas que bajan por aquí, por los costados. Esto no es más que ceniza a alta temperatura que baja por las laderas del volcán, arrasando todo lo que se encuentra a su paso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento no. Ok, entonces, pues nosotros sabemos que los magmas están compuestos de muchos minerales, de muchos materiales entre ellos. Pues todos los minerales que ustedes conocen están metidos dentro de un magma. Y ese magma está a altas temperaturas del orden de 1400, 1500 grados, ¿no? Entonces todo está fundido. Tenemos en esta masa, le podemos llamar una especie de atole, donde ese magma contiene todos los elementos necesarios para dar paso a la formación de cristales. Y los magmas básicos
se caracterizan por la cantidad de sílice que tienen presente en la roca. Entonces los podemos clasificar como básicos, como intermedios o como ácidos. Y nosotros podemos ver que si tienen una cantidad por encima de 66% de sílice, pues podemos decir que son ácidas. Las intermedias van a ir de entre 55 y 66 y las básicas de menos de 52% y las ultra básicas de menos de 45% de sílice. Entonces, Entonces los magmas básicos de mayor densidad son menos viscosos y ascienden con menor dificultad que los magmas intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que son menos viscosos, quiere decir que fluyen más fácilmente. ¿Qué ejemplos conocen de magmas que fluyan fácilmente? Y que consta que ahora se han puesto de moda. Bueno, hace un año. ¿Cuál conocieron? Pues el de La Palma, ¿cierto? La gente podía estar a unos cuantos metros viendo correr el magma. Entonces quería decir que esos magmas tenían una viscosidad no tan grande que podían ir viendo cómo se deslizaban por las diferentes laderas, ¿cierto? Entonces, en estos magmas básicos, nosotros estaríamos hablando de una temperatura de cristalización en un rango, no solamente en un valor determinado, sino pues más o menos entre los 800 y 1100 grados, donde se empiezan a dar esa formación de cristales. Cuando nosotros los vemos, pues vamos a tener cristales no tan grandes, ¿no? como en las rocas que son ácidas, donde se ve que tuvieron un mayor tiempo en el reservorio y se dio el crecimiento mucho más grande de los cristales. Entonces, pues decíamos, ¿no? Recapitulando, pues la viscosidad de un magma, pues no es más que el grado de fluidez que se tiene, y esto no es más que la resistencia a fluir. Como decía su compañero, si comparamos la miel y el agua, la miel es más viscosa que el agua, presenta mayor oposición a fluir. Entonces, si nosotros con esto le agregamos gases al magma que tenemos en el reservorio, pues vamos a tener las explosiones como consecuencia de la degasificación de los magmas. Como les decía, si estos están embebidos dentro del magma y hay un cambio súbito de presión, pues los gases son los que van a salir más fácilmente y son los que van a determinar el tipo de erupción que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos una gran cantidad de gas, vamos a tener erupciones más violentas o con fuertes explosiones. Si tenemos una pequeña cantidad de gas con algo que fluye, con algo que es muy viscoso, va a fluir más, pero no vamos a tener explosiones, ¿sí? Entonces, dijimos que nosotros tenemos áreas, ¿no? Donde tenemos zonas de debilidad, donde se genera la mayor cantidad de sismos, y ahí vamos a ver
presencia de volcanes muy cercanas a estas áreas de debilidad. ¿Dónde se presentan más fácilmente? Pues son en las áreas de subducción. Y estas es donde más vamos a tener magmas que no han evolucionado. O vamos a tener estos magmas conocidos como primarios, donde ascienden con dificultad, lentitud, experimentan procesos de evolución magmática que se les hacen más ácidos o intermedios, ¿no? Muchos se solidifican en la profundidad sin alcanzar la superficie, dando lugar a rocas plutónicas, que es lo que le decía. Pero los que llegan a la superficie, debido a su viscosidad, producen erupciones muy explosivas y catastróficas. ¿Eso donde lo hemos visto? Pues en Italia principalmente, en Indonesia, aunque el Colima también tiene ha presentado este tipo de erupciones. Ok. Entonces, otra de las cosas importantes que tenemos es, yo les decía, la temperatura de un magma. No es lo mismo tener temperaturas de 300 o 400 grados a tener temperaturas de 1100. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Pues cada vez que nosotros tengamos una temperatura mayor, vamos a tener ciertos cristales que se han formado. Por ejemplo, tenemos los olivinos, después vamos a tener los piroxenos, los anfíboles, las biotitas, los cuarzos, y esta sería una serie discontinua de formación de minerales, que esta es la serie de Bowen de cristalización de minerales, pero discontinua. Pero tenemos otra serie continua, ¿no? En donde se van a ir formando por sustitución cada uno de los minerales. Entonces, cuando nosotros tengamos una muestra de roca que tiene este tipo de minerales, lo que podemos concluir es que se formó a alta temperatura sin pasar mucho tiempo en el reservorio magmático. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Entonces, aquí, bueno, me voy a regresar un poquito. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es finalmente cómo la temperatura, la presión, el contenido de materiales y la sobrepresión y el tiempo que pasan en el reservorio van a determinar las condiciones de cristalización de una muestra. Y vamos a también tener el fraccionamiento isotópico de los elementos, que va a estar determinado por quién. Pues la presión, su estructura cristalina, su temperatura, la composición química del magma, ¿no? Y esto nos va a llevar a conocer las firmas isotópicas que tienen. ¿Esto qué quiere decir? Pues son los lugares de donde provino el magma. Nosotros con estas firmas isotópicas podemos saber de dónde provino. Y con la cantidad de gases diluidos en el magma podemos hacer modelos o predicciones de qué tan peligroso puede ser un volcán o qué tipo de erupción va a presentar. De ahí es importante conocer la peligrosidad de un volcán. Entonces, esto no es más que los materiales expulsados por las erupciones que nos van a permitir reconstruir la historia del volcán, conocer cómo fue su erupción y cuáles son las zonas afectadas para poder conocer o para poder determinar si pudiese haber una erupción posterior. En esta base de estudios, ¿no? En este tipo de estudios, la vulcanología se conoce, en este terreno de estudios lo realiza la vulcanología física. ¿Para qué? Pues
para la elaboración de los mapas de peligrosidad volcánica y las determinaciones de los tiempos de ocurrencia entre una erupción y otra. De ahí la importancia de poder conocer cuáles son los tipos de erupciones que podemos tener en cada uno de los volcanes. ¿Sí? Entonces, decíamos que vamos a poder conocer el tipo de volcanes debido a sus erupciones y la clasificación de los mismos. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay volcanes que solo hacen erupción una única vez. Los llamamos volcanes monogenéticos. Una única erupción. Volcanes poligenéticos o estratovolcanes. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues estos se van construyendo, ¿no? Debido al proceso de erupción. Entonces sus laderas se van llenando de los depósitos y van creciendo conforme van presentando episodios eruptivos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un volcán monogenético y de un volcán poligenético? ¿No? Mónica. Ejemplo de volcán monogenético. ¿No? Aarón. Monogenético, no sé. ¿Dónde vives? En la Ciudad de México. Sí, pero ¿en qué parte? Bueno, en esa más bien. ¿Qué tienes enfrente de Nesa? El Popocatépetl. ¿Y el Popocatépetl cómo es? No, es que no estaba seguro si era monogenético o poligenético. Bueno, es poligenético, pero ¿qué hace el Popocatépetl? Pues normalmente, bueno, han habido ocasiones en las que hace como, no sé si como tal erupciones, pero a esto que sale como gases Ajá. y a cenizas. Y caen cenizas, exactamente. Ujú. Entonces está en erupción y esos bordes se van creciendo, ¿cierto? Y el edificio va creciendo. El Popo es un ejemplo de un volcán poligenético. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿No? ¿Nadie más? O sea, nada más está Aarón y yo en la clase. Mónica se fue. Jessica. Bueno, pues un volcán poligenético, ustedes que están en Ciudad Universitaria, es el Chicle. Hizo erupción una vez y no ha vuelto a hacer. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues es que el monogenético no tiene una cámara magmática abajo, el otro sí. Y pues presentó un ascenso de material y fue todo. El otro presenta ascensos de material y salidas, ¿no?
se detienen en el reservorio y después salen a superficie. Ok, entonces, pues las partes de un volcán es la chimenea, su cráter, el edificio volcánico. Puede ser que tenga chimeneas parásitas, ¿no? O que esas son las que no han llegado por donde el material sube, pero no llega a superficie. O puede ser que tenga una chimenea secundaria. Entonces, pues visto en un esquema lo podemos ver así, ¿no? Aquí tenemos un magma que asciende, ese es su cráter, los derrames, las nubes de cenizas, sus coladas de lava. Esto sería una secundaria, ¿no? Aquí tenemos en la caricatura esta, tenemos un ejemplo de una cámara magmática extinta y un conducto secundario parásito, ¿no? Que es lo que, o parásito, perdón. Aquí tenemos, en este caso sí salió a superficie, pero si no, pues tendríamos solo la deformación en el edificio volcánico. Otra caricatura de esto, pues lo que nosotros vamos a tener es si el magma asciende hasta el cráter, gas y ceniza volcánica, que es lo que mencionaba su compañero. Vamos a tener su chimenea, la lava y el material piroclástico que fluye por las laderas, un río de lava, las grietas laterales, probablemente si hay una intrusión y no llega a la superficie, se le conoce como dique, la cámara magmática y el manto, ¿no? De donde se alimentan todas las cámaras magmáticas. De aquí asciende el material por estas zonas. Y estos conductos, pues es lo que yo les explicaba, que son las zonas de debilidad, ¿no? Es donde hay un cambio de presión entre este material y este otro, encuentra una zona de debilidad y asciende, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener diferentes tipos de presencia de volcanes en la superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto donde siempre está ascendiendo el material y tenemos el movimiento de una placa, esto va a dar origen a un sistema de cadena montañosa como las que se producen en Hawái. Este es el volcán más viejo y este es el volcán más nuevo. Están pues alimentados en un hotspot. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos aquí una cámara magmática que está haciendo por donde, ¿cómo se llama? Hay un conducto abierto, ¿no? Directo a la superficie por donde asciende el material. Y aquí tenemos el movimiento de la placa. Esta placa del Pacífico se mueve en esta dirección y el punto caliente está aquí dando origen a estos volcanes, que estos son extintos y este está activo. Si ustedes quieren hacerlo, pueden poner un cerillo y una hoja arriba e ir moviendo la hoja con una cierta velocidad para que no se les queme y van a ver una traza de estas características. Que eso sería el equivalente a los hotspots. Luego, según la actividad de los volcanes, vamos a tener volcanes activos, intermitentes y apagados. ¿Cuáles son estos? Ahorita hablábamos de dos. Uno es el Popo y otro es el Chitle. ¿En dónde los ponemos? ¿Y por qué los ponemos en esa categoría? Pues yo creo que el Popo entraría en intermitentes, ¿no? Podría entrar en intermitente, O en activo. pero actualmente está activo, exactamente. En intermitente, a ver, permítanme un momento.
¿sí? Ajá, sí. Ah, muchas gracias, sí, aquí estoy. Sí. Ok, entonces el popo lo podemos clasificar como activo, ¿sí? ¿Cuál sería un volcán intermitente? Pues hasta el Malinche, ¿no? ¿Y un volcán apagado? El Chipre. El Chitle, exactamente. O toda la sierra de conos de Chichinautzin. Todos los conitos que ustedes ven alrededor de la Ciudad de México son apagados. Uh-huh. Entonces, una vez que ya los clasificamos como activos intermitentes o apagados, pues también los podemos clasificar dependiendo de su erupción. Por ejemplo, los hawaianos, que son estos de los que yo les hablaba aquí, ¿estos qué característica tienen? Pues esos tienen una característica de que arrojan tranquilamente una lava líquida poco espesa, caliente y fluida. No hay un escape explosivo de gas ni a fusiones de material sólido. O sea, va a ser como el equivalente cuando se les derrama la pintura, ¿no? Si ustedes hacen el experimento y quieren desperdiciar un poco de pintura, dejarla caer sobre el suelo, pues lo que ustedes van a ir viendo es cómo va avanzando la pintura sobre la superficie, y si ustedes la dejan en una pendiente, pues va a ir fluyendo cada vez hacia pendiente abajo, ¿sí? Después vamos a tener los estrombolianos. Ese tipo de vulcanismo o de salida de material tienen efusiones de material. Quiere decir que el material sube y cae por los costados. Otro tipo de, de erupción es la que arroja lava viscosa oscura acompañada de gases incandescentes. Otro tipo son los peleanos, aquellos con explosiones fuertes, en los que hay emisión de lava, material abundante sólido y se caracteriza por nubes ardientes. Posteriormente también dentro de esas manifestaciones volcánicas, pues vamos a tener las fumarolas. No sé si alguien de ustedes conoce el Ceboruco o los humeros. No, yo no. En Hidalgo no sé si conocen algún geyser. ¿Nadie? No, tampoco. Ajá. ¿Y qué es lo que hace? Ajá, exactamente. Entonces, pues hay un cambio de presión, cambio de temperatura y sale el material suavemente, ¿cierto? Y otro son los volcanes de lodo, ¿no? Estos son volcanes apagados o intermitentes que hacen erupción, arrojan vapor de agua y arrastran pues al material que tienen acumulado alrededor. Otros son las fuentes termales, los que conocen ahí por Toluca, ¿no? Ahí también hay fuentes termales, creo que en Hidalgo también hay, no recuerdo, pero hacia el lado de Puebla hay muchos. Entonces ya después se darán un tour por ahí y buscarán un lugar de aguas termales.
Otro tipo de materiales volcánicos, pues son los materiales sólidos que arrojan en una erupción, como las bombas volcánicas, ¿no? Las pavesas o lapilis, ¿no? Estas son bolitas, piedrecitas pequeñas, de entre 4 y 32 milímetros, que siempre están presentes en las nubes. Otra de ellas, pues, son las cenizas volcánicas. Estas cenizas volcánicas, los que tengan la fortuna de vivir al sur de la Ciudad de México, las pueden ver. Y si no, esperar a que el Popo haga una erupción que tenga una columna eruptiva como de 7, 8 kilómetros y el viento vaya en la dirección de la Ciudad de México y pues ahí les caen sobre sus casas, ¿no? Y ya es un polvo fino, volcánico, que es vidrio. Ese es sílice, tal cual, el que conocemos, y es bastante tóxico, ¿no? Entonces, otras son las tobas volcánicas, que están constituidas por cenizas y el polvo compactadas y endurecidas, ¿no? Estas, hacia la parte de Hidalgo, también hay algunas manifestaciones. En el Popo también tiene algunas. Entonces, pues finalmente ustedes pueden ir viendo los diferentes horizontes que hay alrededor de los volcanes. Otro tipo de materiales es, pues, de un volcán es el material líquido que constituye la lava, ¿no? Y lo que les decía, pues su temperatura va entre los 600 y 1200 grados centígrados. Entonces, si ustedes quieren tener un pollo rostizado, ahí fácilmente lo pueden hacer. Otro tipo de materiales que también está embebido dentro del magma, pues no son más que los gases. Ajá. Y ya veíamos, ¿no? Que los volcanes hay de diferentes tipos, depende de su estructura o del edificio volcánico y del tipo de actividad que presenten. Entonces, un estratovolcán tiene una forma cónica con un cráter central. El edificio volcánico está formado por capas sucesivas de los depósitos de lava, de escoria, arena, cenizas y producto de todas sus erupciones. También hay calderas, ¿no? Que son el resultado de grandes erupciones, las cuales hacen que se colapse la parte central o se derrumbe todo el edificio volcánico. Y esto pues deja un cráter muy grande conocido como caldera, ¿no? Esa es la parte del edificio que colapsó. ¿Dónde tenemos un ejemplo en México de una caldera? Pues la caldera de la Primavera. Los que han pasado por Guadalajara, en dirección Puerto Vallarta o Colima, pues justamente pasan a un ladito de lo que es la caldera de la Primavera. Otro tipo de volcanes son los tipo escudo, que se caracterizan por ser grandes montañas con pendientes suaves, formadas por una superposición de ríos de lava, y estos pues, son los hawaianos, ¿no? Que tienen una capa de lava y luego otra, y así van creciendo su edificio, pero no son como los estratovolcanes, sino estos tienen pendientes muy, muy suaves. Otra manifestación son los domos de lava, ¿no? Que presentan estructuras más pequeñas comparadas con las anteriores, con fuertes pendientes, y es un producto acumulado de lavas muy viscosas y fluidos de bloques y ceniza. Perdón, de ceniza incandescente. Y los conos de ceniza o escoria son conos relativamente pequeños que están hechos o formados por acumulación de cenizas y escoria. Esta escoria también se le conoce comúnmente como tezontle. Y en la Ciudad de México, pues ustedes ahí, los que viven hacia el lado del aeropuerto, no, mentira, perdón, hacia el lado de Pantitlán,
tienen el cerro del Chiquihuite, que es un cono de escoria. Este lo pueden ver de color rojizo, ¿no? Escorias rojas a negras, ¿no? Y entonces, nosotros dijimos que diferentes tipos de manifestaciones, y las erupciones islandesas son mediante fisuras. Aquí no se produjo un cono como tal, no tenemos un edificio, sino tenemos una fisura por donde se derrama la lava. Otro ejemplo, pues fue el volcán de La Palma, que empezó también a abrir una fisura, ¿no? Y además que tenía un cono volcánico. Tenemos las erupciones hawaianas, las estrombolianas. Aquí ya tenemos derrame de material con columnas pequeñas, con columnas eruptivas pequeñas. Después vendrían las peleanas, ¿no? Ya con una columna eruptiva más grande, con derrames en los flancos del volcán y con nubes ardientes. Las vulcanianas ya tienen material incandescente que sale por las alturas, vuela en el aire, ¿no? Tenemos una columna eruptiva más alta, salida de material a los costados, y finalmente tenemos las erupciones plinianas. Estas erupciones son de gran tamaño, con salidas de material muy importantes, y las alturas que pueden alcanzar a llegar son hasta 20 kilómetros de el cono, de lo más alto del cráter hacia arriba. Esto quiere decir que están alcanzando ya la atmósfera y la estratosfera. Y si nosotros le sumamos aquí el viento, pues finalmente esto puede llegar a darle vuelta a la Tierra y cambiar las condiciones climáticas. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, no nos vamos a pasar. Y lo que les decía, si nosotros vemos la cantidad de gas que está disuelto en cada uno de los estilos eruptivos, por ejemplo, aquí tenemos las erupciones hawaianas, pues que no son más que derrames de lava que fluyen por las pendientes más bajas, ¿no? Pero no producen columnas eruptivas. Las fisuras, ¿no? La más famosa ha sido la de Islandia, que tiene un nombre impronunciable, ¿no? Las coladas de lava. El volcán de Colima ha tenido muchas emisiones de este tipo. Las vulcanianas, donde ya se presenta una columna eruptiva con salida de material. Las estrombolianas, ustedes a lo mejor en el Popocatépetl han visto algún tipo de manifestación de este tipo, y si no, lo tiene justamente el volcán Stromboli en Italia y los indonesios, ¿no? Aquí tenemos, si se fijan, una columna de ceniza bastante alta. Esta inyección de material hacia la atmósfera, vean el nivel que nosotros tenemos de las nubes, y la salida del material es mucho más alta. Entonces, dentro de una salida de material vamos a tener estas zonas donde nosotros tenemos una sombrilla, que esto es lo que les decía en la diapositiva anterior. Vemos esto, ¿no? Este cono es lo que nosotros aquí llamaríamos la región de la sombrilla, la parte de la convección, la salida del material, y donde tenemos la cámara magmática con la exsolución de los gases, la región donde se forman las vesículas o las burbujas que veíamos antes, ¿no? Esa es la parte de la columna magmática, digamos, una parte que todavía está dentro del edificio volcánico, y esta, a partir de la zona convectiva hasta la sombrilla, sería fuera del cono volcánico. Estas son las
las erupciones plinianas. Estas son debidas a un vulcanólogo que se llamaba Plinio el Grande. Él se dedicó a describir cómo eran las erupciones, ¿no? Cómo iban creciendo las columnas y hasta dónde llegaban. Este volcán es el Vesubio, está en Italia, ¿no? Y por ejemplo aquí, este es el volcán el Arenal, que está en Costa Rica, donde nosotros podemos ver un flujo de piroclastos que baja por la ladera del volcán. Esta parte de aquí de la nube es el flujo de piroclastos. Y estos bajan a velocidades de entre 40 y 80 kilómetros con altas temperaturas, por lo que todo lo que se encuentran a su paso, pues lo calcinan, ¿no? Estas son las oleadas. Fíjense cómo este frente de aquí va arrasando todo. Si después tienen curiosidad y quieren verlo, pues le ponen Volcán Santa Elena y ven su historia. Hay muchísimos videos de las salidas del material y cómo fue su erupción, que eso ayudó a la vulcanología a determinar muchas de las cosas que no eran entendibles antes de 1980. Este es un cono cinerítico, si se fijan. De un lado tenemos una arena roja y del otro lado tenemos una arena negra. ¿Qué es lo que tenemos entre una y otro? Pues finalmente vamos a tener los diferentes colores, los diferentes colores que tenemos. Lo que tenemos aquí es una diferencia de material. Aquí tenemos más magnesios y aquí tenemos más fierros. Por eso la diferencia de colores. Pero estos son conos cineríticos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, creo que no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ok. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ya se me perdieron, ya los recuperé. Ok, bueno, entonces si no tienen preguntas, nos veríamos la clase del jueves, ¿no? Si se elaboran preguntas o lo que de alguna duda que tengan, lo podemos checar el jueves. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto, entonces nos estaremos viendo el jueves. Gracias, nos vemos el jueves. Bonito día. Ok, gracias, hasta luego.